Capítulo 48. Vete caminaba, bañado en sangre, con su hocico cubierto por la marca de una masacre reciente. El aire a su alrededor olía a muerte y destrucción. Se detuvo frente a Valletta, con la mirada fija en ella, llena de odio y desdén. El placer de matarte me corresponde, hija de perra. Su voz hizo temblar a la pelirrosa, quien perdió su sonrisa confiada y arrogante por el peso que esas palabras tuvieron sobre su pecho. Esa mirada dispuesta a matar. Las intenciones asesinas que no dudaban ni por un segundo la sumieron en un escalofrío gélido, sepulcral, uno en el que solo una persona sin restricciones y moral podría sumergirte. Sin embargo, a pesar de su evidente sed de sangre, se mostraba calmo. Una tranquilidad casi inexpresiva que solo se rompía por el fruncir de su rostro entre más cerca se encontraba. Rodeó el campo de batalla. La hizo sentir observaba como un animal vigilando a su presa. Ella agarró con fuerza el mango de su espada, tragando saliva y esperando a que el ataque se presentara. Mientras tanto, Bel estaba cruzado de brazos, subiendo y bajando el pie en un sonido repetitivo que rompía con la tensión en el ambiente. Lucía un poco desesperado y se mostraba un poco decepcionado del desenlace de las cosas. Y, por motivos desconocidos, esa decepción apuntaba específicamente al hombre lobo que se aproximaba más y más a su lado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca del albino, este pronunció un reclamo que rompía con la expresión amenazante que le sostenía a Valletta. No, no. Muy mal, vete. Un candidato a héroe no debe usar un lenguaje tan vulgar como ese. Tienes que imponer miedo a tu enemigo sin usar malas palabras. ¿Eh? ¿En serio? Si no dije nada que no pensara de esa maldita escoria. Ese es el problema, lobo tonto. Tu lengua es muy afilada y no mide el impacto de lo que dices. TSK. Pura mierda. Entonces, ¿qué se supone que le diga? Algo menos grosero como yo seré quien ponga fin a tu reinado del mal o las últimas chispas de lucidez en tus ojos me pertenecerán directo, poético y al grano. Está en el manual del héroe. Eso último te lo acabas de inventar. Ambos hablaban e intercambiaban puntos de vista como si fuesen amigos desde hace años. La pared gruesa que los separaba por fin se rompió y se trataban como iguales. Vete no tuvo otra opción que abrirse de ese modo con el conejo. Al verlo manchado por traumas, sufrimiento, y aún así mantenerse centrado a su sueño, no pudo evitar sentir admiración. Además, dado que Lain quería que un héroe, su héroe, la rescatara, debía estar a la altura de sus expectativas, así que estaba actuando de forma impropia a su personalidad. Un poco ridículo si se consideran esos factores, pero tierno de cierto modo. El sueño de aquel pequeño lobo que no conocía la crueldad del mundo podía cumplirse. Al menos en ese momento de urgencia. Valletta, en cambio, se relajó y levantó la ceja. No entendía lo que asaba entre ellos dos y las estupideces de las que hablaban. Se cruzó de brazos con su espada incrustada en el suelo y una vena se infló en su frente. Se sentía ignorada, desplazada a un papel secundario, como si no representara ninguna clase de desafío, del mismo modo que ella ha hecho sentir a sus enemigos una vez que caen en sus dominios. Además, debes practicar tu entrada porque parecías un villano con toda esa sangre en el pelaje. Dejen de ignorarme, hijos de perra. Gritó la pelirrosa, apuntando su espada maldita, un arma con varias hojas alrededor de la hoja principal, las cuales le daban un alcance mayor a una espada normal. El par de contrincantes miraron a su dirección, cesando con su conversación, como si recordaran que no estaban solos en ese lugar. Intercambiaron miradas y asintieron, metiéndose de lleno al papel que desempeñarían. ¿Ves? Te dije que ese lenguaje no le queda a un héroe. Solo mira la clase de escoria que lo está empleando. Uk. ¿Quién mierda te crees, almiraj mutante? Vociferaba la pelirrosa ante la evidente falta de interés del conejo, mandándole insultos un tanto sobrepensados que no tenían ni un efecto en él. Era un espejo al cual le importaba poco o nada los ataques que le mandaran. Una voluntad de hierro y seguridad sobre lo que era, sobre quién era. Al ver que no lograría nada con Bel, dirigió su atención a Beteloga, señalándolo con la punta de su arma y sonriendo con realización, un gesto malicioso que remarcaba su intención de hacerlo sufrir. Tras esto, teniendo los ojos del lobo puestos en ella, separó sus labios y habló. ¿Y tú, lobito de mierda, no pudiste enfrentarme solo? ¿Dónde quedó ese animal arrogante que se jactaba de ser un lobo solitario a quien no le importa nadie más? Por fin te diste cuenta de lo inútil que eras y fuiste llorando por ayuda. Las garras de Vete se incrustaron en su palma, deslizando un hilo rojo que cayó al suelo, manchándolo. La sangre que brotaba, el dolor que se autoafligía era la única forma que encontró para mantenerse en calma.
Respiró profundamente, tranquilizándose para no sucumbir a las provocaciones. Era perfectamente consciente de que, en el momento en que perdiera el control y se lanzara como un animal rabioso, tal como sucedió en su enfrentamiento anterior, su derrota sería inminente. No podía hacer eso. No podía hacerse eso. No podía hacerle eso a Lain y Lena. La amazona lo dijo. Ella le hizo ver que también importan. Que al igual que los demás, tiene derecho a vivir a pesar de los errores y pecados que ha cometido. No puede permitir que su pasado siga impidiéndole formar vínculos reales, dar un paso hacia adelante y continuar. La prueba inequívoca de que estaba dispuesto a cambiar era que, decidió venir. Decidió no abandonar a la primera persona, luego de tantos años en soledad, que le confirió su vida. No la decepcionaría. A ninguna de las dos. Esa era su meta. Su importante misión. Bell lo miró a su costado, dándole palmadas en la espalda mientras dibujaba una sonrisa que reflejaba orgullo. Le alegraba que tuviera autocontrol en una situación como esta. Estar enfrente de alguien que te ha traído tantas desgracias y muertes no era sencillo. Lo entendía perfectamente y no lo juzgaría de reaccionar de mala manera. Quizás solo lo detendría porque, no quiere que se convierta en una sombra de lo que fue. Todavía, hay luz. TSK. ¿Qué? Todavía estás de luto por la muerte de esa mocosa. ¿Crees que lograrás algo esta noche? Te lo dije, Beteloga. Te dije que destruiré todo lo que amas antes de cortarte el cuello. Hoy será el día en que pagues por lo que hiciste. Valletta empezó a avanzar con lentitud hacia el lobo. Posó su mano en el abdomen sangrante con la herida abierta provocada por el conejo entrometido. Bell dio un paso al costado, entendiendo que este asunto no le compete. Vete, por su parte, se puso delante del chico, asintiendo para darle la tranquilidad que necesitaba. Rompiste el trato, Beteloga. Te dije que vinieras solo y ahora esa mocosa de mierda morirá. ¡Pua! Antes de que alzara la espada por encima de su cabeza y se impulsara hacia adelante para descenderla como una especie de guillotina improvisada, la mujer fue silenciada por un solo golpe en la cara que la mandó a volar varios metros hasta estrellarse con un arma edificio cercano. Sin tiempo para lamentarse, salió de los escombros y tocó la sangre que empezó a brotar de su nariz, mirando el líquido rojo manchando su palma. Miró hacia adelante. Vete caminaba con las manos en los bolsillos con una actitud tranquila y falta de desequilibrio. Como si no le causara placer o emoción lo que estaba por hacer. No me has arrebatado a nadie, marimacha de mierda. Lena está estable. Se salvará. Lain se encuentra fuera de tu alcance. Tus asquerosas manos no la alcanzarán. Todo está bajo control. No porque haya actuado de buena manera. No porque sea el héroe de esta noche manchada por la muerte, la cual te aseguro no será por parte de mi bando. Sino porque, me he percatado de que incluso yo tengo límites. Las personas iguales a mí también necesitan alguien en quien apoyarse. Que sin importar su actitud altanera y arrogante, nunca es tarde para pedir que te ayuden. Siempre habrá personas que... Vete miró hacia atrás y sonrió. Bell le levantó el pulgar en una señal digna de aprobación. Luego se regresó hacia Valletta, quien escupió sangre por su boca. Que te extenderán la mano para regresarte al camino correcto, expresó, sonriendo de forma arrogante. No quedaba rastro del lobo blanco que lloraba y se asustaba mientras secuestraba a Lain. No. Algo había cambiado en cuestión de horas. Tus planes no surtirán efecto. Tú, Evilus y esa diosa de mierda perderán. ¿Qué quieres decir con eso? Te recuerdo que todavía tengo a Lain de rehén. El hombre lobo sonrió, sacando una esfera color jade de su bolsillo, la cual empezó a parpadear y emitir un ruido de alerta. ¿Estás segura de eso? El sonido agudo del Oculus resonó en medio del tenso silencio, y una voz clara emergió desde la esfera color jade que flotaba frente a Vete. La pregunta fue directa, lanzada con la certeza de quien ya conoce la respuesta. ¿La encontraron? ¿Ya rescataron a Lain? No hubo duda en su tono. Sus ojos dorados chispeaban con una confianza feroz, como si hubiera sentido, desde lo más profundo de su instinto, que el momento había llegado. Del otro lado, la voz de Asfi respondió sin rodeos a la pregunta del lobo. Sí. Llegamos hasta ella. Cassandra y Daphne están asegurando la zona. Solo tenemos que encargarnos de los guardias que la custodian. Denos 10 minutos y la sacaremos sana y salva. Una breve pausa. Entonces, Vete sonrió, satisfecho. Era justo lo que quería escuchar. Si bien el rescate todavía no se completaba, pronto sería una realidad. Confío en ellas. Confió en las aliadas del conejo y estaba seguro de que, no fallarán. Bien. Buen trabajo.
Y sin más, cerró la conexión. Enfrente de él, Valletta quedó inmóvil por un segundo, sorprendida. Sus ojos se abrieron con incredulidad, y la incredulidad pronto se convirtió en ira. Su ceño se frunció con fuerza, los dientes rechinaron al apretarlos, y sus manos se crisparon a los lados. ¿Cómo? ¿Cómo hallaron el escondite? Su pregunta salió cargada con ira y un veneno que corroe el alma. Sin embargo, este enojo no hizo otra cosa más que divertir a Bete, quien la miró de reojo, con una media sonrisa torcida, cargada de desafío. Un brillo salvaje ardía en sus pupilas, como si estuviera dispuesto a retarla. De remarcarle la diferencia entre ambos, la ausencia de un dominio claro. ¿Importa eso ya? Lo único que tenías era esa ventaja, y ya la perdiste. No queda nada que me ate, le respondió con desdén, alzando los hombros como si la respuesta fuese irrelevante. Como si el asunto de Lain fuese secundario en este punto. Sí, fue a rescatarla, pero su vida ya estaba asegurada. Ya no había nada que la hiciera peligrar, no forma de que las asquerosas manos de esa malvada mujer la alcanzaran. Tanto Lain como Lena, están a salvo. Porque decidió ser eso que tanto criticaba. Decidió ser un cobarde que se apoya en los demás. Pero lo que vendría, lo que a ella le haría. Bueno, para eso no quería que nadie más se interpusiera. Mientras hablaba, sus puños se cerraron con fuerza hasta que los nudillos se tornaron blancos. El aura que lo envolvía se volvió más intensa, más densa, como una bruma pesada que vibraba con el eco de su furia. El suelo pareció crujir bajo sus pies, como si incluso la tierra sintiera la tensión que crecía en su cuerpo, el poder que brotaba de su ser. Ahora sí puedo liberar a la bestia. Y cuando lo haga, vas a rogar que hubiera sido yo el que cayera primero. Vas a lamentarte por no haberme matado antes cuando tuviste la oportunidad, cuando me tuviste de rodillas sin esperanza y aliento. Porque lo que viene ahora, es cacería, y yo soy el depredador. Su voz descendió hasta un gruñido grave, casi animal, cargado de una violencia apenas contenida. Dio un paso al frente, totalmente decidido. Su mirada se tornó más afilada, más feroz. Ya no había espacio para dudas. Solo quedaba la promesa de destrucción en cada fibra de su cuerpo. De ese modo, dio un paso más hacia adelante. Con los puños tensos. Con la ira desbordándose de su cuerpo, avanzó. La mirada del conejo se torció en una mueca llena de inseguridad. Un miedo nacido a consecuencia de su falta de convencimiento. De las dudas que lo abordaban respecto a si era buena idea permitirle al hombre lobo encerrarse de eso por sí solo. Belcranel, gracias por haberme ayudado, pero a partir de ahora me encargaré por mi cuenta. Su voz frenó las dudas. La calma que mostraba en su diálogo no mostraba signos de descontrol. Mantuvo fija la mirada. Sus pisadas se hacían cada vez más pesadas y la presión que ejercía en el ambiente no hacía otra cosa más que aumentar. No obstante, estaba bajo control. Todo eso formaba parte de lo que Bete Loga podía controlar. ¿Estás seguro? La última vez que pelearon entre ustedes, tú. No soy el mismo idiota de antes. Quizás sigo siendo uno, pero no el mismo. He comprendido el valor de mi propia existencia para los demás. Para ellas. Además, tienes a una Renard y una Amazona esperando por tu rescate. Ya no pierdas el tiempo con esa maldita escoria de Vilus y ve a cumplirles su sueño. Sé el hombre que ellas tanto tiempo han añorado. Los labios del albino se separaron con la intención de replicar, pero se cerraron de inmediato cuando le fue imposible hacerlo. Bel guardó silencio, asintiendo en complicidad. Volvió a sonreír, mostrándose orgulloso por el enfoque que el hijo de Loki había adoptado. Las cosas han cambiado, quizás de forma superficial y sin alterar lo que convertía a Bete Loga en sí mismo, pero habían cambiado. Muchas veces los seres humanos necesitan ver su vida, o la de sus seres queridos, peligrar para saber lo importante que es una vida. Para recordarte que incluso las personas estoicas y radicales pueden sentir como la más sensible que exista. Sentir es humano. Sentir está bien. Evitarlo, es estúpido. Él miró de reojo sobre su hombro. Bel enderezó la espalda y suspiró, dándole una palmada en la misma. Más te vale que la derrotes porque no podré venir a ayudarte. TSK. ¿Quién necesita tu ayuda, maldito mujeriego? PFFF. Que me lo diga alguien con 2 mujeres en su harem me parece divertido. En fin. Suerte. ¿Quién mierda tiene un harem? El momento de confianza mutua se rompió por la pequeña jugarreta del albino. La calma en vez cesó por ese minúsculo comentario aparentemente inofensivo. Mientras el lobo alzaba la voz, con un grito firme que intentaba ocultar su incomodidad, Bel giró en dirección contraria.
Sin vacilar, se desvió por un sendero lateral directo hacia la sede de la familia Ishtar. Su objetivo estaba claro. Llegar a la terraza, donde Ryu, Anya, Sloe y Aisa libraban una batalla feroz contra Frine. Bete lo observó alejarse unos segundos y luego soltó un largo suspiro. A su lado, Valletta no despegó los ojos del conejo. Lo miró con una tensión creciente, como si estuviera a punto de abalanzarse sobre él. Después alzó la voz con fuerza, cortando su intención de raíz. Él no es tu problema. No va a llegar a enfrentarte. ¿Por qué tú vas a caer aquí y ahora? Valletta frunció el ceño. Su mirada se volvió aún más sombría. Bete avanzó unos pasos. Sus nudillos tronaron al cerrarse con fuerza y giró el cuello hacia ambos lados, haciendo que los huesos crujieran con un sonido seco y amenazante. Su presencia se tornó más densa, como si el aire alrededor de él comenzara a pesar. Después de matarte. Valletta señaló a Bete con frialdad, levantando su arma. Iré por ese conejo de mierda. Ese maldito entrometido que solo causa problemas. Las nubes de ceniza ya se están disipando. Cuando lo hagan, esa Renard va a morir. Igual que tú. No harán nada para evitarlo porque serán víctimas de su propia debilidad. Vivirán con la pena de haber fallado. Al menos los pocos minutos que sigan respirando. Los ojos de la pelirrosa se mostraron vacíos e inexpresivos mientras hablaba, tratando de enfatizar en sus palabras y darle un peso mayor a su amenaza. No obstante, una carcajada breve y seca escapó de los labios de Bete. Su sonrisa era amplia, casi provocadora, como si eso no le significara nada. Como si confiara plenamente en su victoria y tildara de inútil la falsa seguridad de la miembro de Evilus. Así que ahora la arrogante eres tú. Te va a doler cuando te des cuenta de que ladrar fuerte no sirve de nada cuando ya estás atrapada. Valletta no respondió. Frunció el ceño con furia contenida. Su mano se cerró con rabia sobre la empuñadura de su espada. Su expresión cambió. Ya no había palabras, solo intención de matar. Quería borrarle esa sonrisa a ese maldito perro callejero. El hombre lobo no retrocedió. Dio un paso más, confiado, como si solo estuviera esperando que el telón subiera para comenzar la función. Bete no dio un paso más. Sus botas se afianzaron sobre la tierra quemada, los brazos tensos a cada lado del cuerpo, como si contuvieran un poder apenas contenido. Su mirada se clavó en Valletta, fulminante, helada. Cometiste un error. Su voz salió grave, ronca, cargada de verdad. Un error que no esperaría de alguien como tú. Valletta entrecerró los ojos, con el ceño fruncido, tratando de leerlo. Debiste matarnos. A mí. A ese estúpido. Tuviste la oportunidad de ojearle fin a nuestra existencia y ahorrarte todos estos problemas, pero tu propia arrogancia te condenó. Te vanagloriabas en tu narcisismo que no te cruzó por la cabeza que nosotros podamos anteponernos a tu dominio. El aire a su alrededor vibraba. Un halo invisible, denso, comenzaba a envolver su figura. La luz de la destrucción engrandecía su imponente persona. Apostaste a que nos quebraríamos, y perdiste. Avanzó un paso. Su sombra se proyectó más larga bajo la luz crepuscular. ¿Sabes por qué me contuve todo este tiempo? ¿Por qué me sentía incompleto? Respiró hondo. Sus hombros se alzaron levemente y luego cayeron. No era debilidad. Era miedo. Valletta no respondió, pero su mano tembló apenas sobre la empuñadura de su espada. Miedo a perder el control. A convertirme en lo que siempre he temido ser. Un monstruo. Un animal desatado. Un lobo sin cadenas. Se llevó una mano al pecho, apretando con fuerza, como si tratara de contener algo dentro de sí. Siempre creí que pelear era algo que debía evitar. Quería ser algo más. Sus palabras salían más lentas ahora, pero más pesadas. Más sinceras. Un héroe, tal vez. Alguien que pudiera proteger sin volverse una bestia. Pero siempre lo odié. Sus ojos no se apartaban de ella. Odié el pálpito en los nudillos justo antes de golpear. Odié la descarga de adrenalina corriéndome por la espalda. Odié el olor de la sangre. Ese maldito olor metálico que se queda pegado a los huesos, como un tatuaje invisible. Odié cómo la mandíbula me dolía de tanto tensarla, cómo se me nublaba la vista cuando cruzaba cierto límite. Odié escuchar el crujido de un cuerpo al ceder bajo mis puños. Y lo peor de todo, lo peor era que parte de mí lo disfrutaba. Ese era el miedo real. El placer oscuro de romper algo con mis manos. El peligro de acostumbrarme. De ceder. Hizo una pausa. Sus ojos, encendidos en un fuego calmo, se perdieron por un instante en un rincón del vacío. Su voz no tembló, pero algo en ella se volvió más pesada. Hubo un tiempo en el que no me contenía. En el que todo lo que tocaba lo destruía.
Cuando perdí todo, me volví un animal. No había diferencia entre un enemigo y un obstáculo. Era todo lo mismo, algo que debía aplastar. Y entonces, lo vi. El aura a su alrededor se volvió más intensa. Su respiración se agitó, pero sus palabras se mantuvieron firmes. Me escondí en una pared de hielo. Congelé todo en mí para no sentir. Para no doler. Para no romperme. Beth cerró los ojos, solo por un segundo, como si las imágenes regresaran al abrirse paso entre los restos de una pesadilla persistente. En su mente, la imagen era clara. Él, de pie, bañado en sangre, con las garras cubiertas hasta los codos. La figura imponente de un lobo en forma humana, jadeando entre los ecos del combate. A sus pies, los cuerpos yacían como muñecos rotos. Su hermana, su clan, aquellos a quienes había llamado familia. Y también ella, la mujer a la que una vez amó, con los ojos vidriosos fijos en el cielo, inmóvil. Todo lo que importaba, reducido a silencio. Él lloraba. Lloraba como un niño perdido, roto por dentro. Gritaba con una voz que ya no tenía esperanza. Pero llegó un punto en el que las lágrimas se agotaron. Ya no quedaba tristeza. Solo rabia. Y esa rabia no tenía dirección, excepto hacia sí mismo. Durante años vivió odiando su reflejo. Odiando al monstruo que era. Queriendo enterrarlo bajo capas de hielo. Y, sin embargo, algo cambió. No fue de golpe. No fue redentor. Fue lento, como el deshielo. Personas se acercaron. Palabras lo alcanzaron. Golpes lo sacudieron. Hasta que poco a poco, dejó de huir de sí mismo. El odio no desapareció, pero ya no lo dominaba. Por fin había aprendido a verlo a los ojos, y a superarlo. Esa imagen, esa bestia que fui, sigue viva en mí. Pero ya no es mi dueño. Yo elegí quien quiero ser. No por los que se fueron, sino por los que aún siguen aquí. Abrió los ojos. La mirada era la misma, pero el brillo era distinto. Más firme. Más limpio. Y esa fuerza, esa decisión de levantarme incluso cuando no creo merecerlo, es lo que me hace más fuerte que nunca. Así que sí, odié todo lo que era. Pero ahora, por primera vez, no me odio a mí mismo. Porque entendí que el monstruo no es lo que soy. Es lo que fui. Y ya no tengo que cargarlo solo. Y por eso, pensó que ya no tenía por qué reprimir la fuerza que antes lo asustaba. Porque ahora sabía para quién la usaría. Valletta lo miraba con creciente tensión. Había algo nuevo en él. Algo que antes no estaba. Ya no puedo seguir huyendo. No más. Sus ojos se encendieron con un brillo carmesí, pero esta vez no eran salvajes. Eran claros. Firmes. Te equivocaste sobre todo, sobre mí. En un pestañeo, desapareció de su vista. Valletta apenas alcanzó a fruncir el ceño antes de que un puño brutal impactara en su estómago, lanzándola hacia atrás como una muñeca de trapo. Rodó por el suelo a gran velocidad, arrancando tierra y fragmentos de roca a su paso. Intentó detener su avance clavando la espada, pero un segundo impacto la aplastó contra el suelo. El golpe la dejó sin aliento. Antes de que pudiera moverse, el pie de Beth descendió sobre su pecho, vaciando el aire de sus pulmones e incrustándola en el suelo. Tosió sangre. El líquido que quería derramar del cuerpo de Beth era sacado del suyo. Ella jadeó, con los dientes apretados. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él, y en ellos ya no había duda. Y eso, la asustaba. Pensaste que los lazos me hacían débil. La presión del pie sobre su cuerpo era insoportable. Pero no hay fuerza más grande que la de querer salvar a quienes te importan. El aura roja que lo envolvía osciló. Sus ojos carmesíes brillaron, y poco a poco, retomaron su color natural. La transformación no lo controlaba. Él la controlaba a ella. Por primera vez en mucho tiempo, ya no temía mostrar sus colores porque por fin tenía en sus manos la decisión de lo que quería ser. Ya no le importaba cómo fuese catalogado, sino en lo que él deseaba convertirse. Solo lamento que haya tenido que perder a todos los que una vez quise y que hirieras a ambas para recordarlo. Sin embargo, este será el final, Valletta Grede. Eso, es algo que tú jamás vas a entender. Y no te alcanzará la vida para entenderlo. El viento sopló fuerte a su alrededor. El humo y las cenizas se disolvían, y con ellas, el miedo que Beth Loga llevaba cargando toda su vida. Los ojos de la pelirrosa vibraron mientras su cuerpo se sacudía. ¿Qué era esa sensación nueva y desconocida que la dominaba? Simple, era miedo. Pero, tranquila. Recuerda que... Uk. La presión del pie aplastó con mayor fuerza. El crujido de los huesos alcanzó los oídos de al miembro de Evilus y sus ojos casi se salieron de sus cuencas mientras la presión en su torso era mayor. No tiene sentido temerle a lo inevitable.
De un momento a otro, una sólida patada en el costado mandó a volar a la pelirrosa, quien sintió el crujir de sus costillas por el impacto. Su cuerpo se despegó del suelo, tomando una velocidad increíblemente alta que le hacía ver todo el mundo como un simple borrón de luces rojas por las llamas que consumían al distrito del placer. Sin embargo, esa vista no duró mucho porque una serie de paredes redujeron su velocidad conforme chocaba con ellas hasta que, tras un par de ellas, la disminuyeron lo suficiente como para estamparse en una sola. Ella miró hacia adelante, temblando. Su mano sostenía a la espada más como una especie de seguro de vida porque presentía que, en el momento que la soltara, la batalla estaría decidida. Ponía todas sus esperanzas en esa arma, ya no en su habilidad. Te están dando una paliza. Una voz rompió con el momento. Con lentitud miró al costado y ahí estaba Belle, a unos cuantos metros de la pared en la que se incrustó. Ella frunció el ceño, pero él se limitó a ignorarla, emitiendo un reclamo al aire antes de seguir corriendo hacia su objetivo. ¡Ey, vete! Ten cuidado al tirar tu basura. Casi me golpea. Ve basura. De repente, previendo que un ataque nuevo vendría desde adelante, movió la cabeza a un costado y el puño del lobo despedazó la pared en la que se encontraba, haciendo que cayera de rodillas mientras era juzgada por la mirada severa del Beastman. Ella sintió una presión aplastante sobre sus hombros. Vio sobre el hombro al albino huyendo de la escena. Por su mente cruzaron muchas cosas. Aunque su instinto de supervivencia le gritaba que se concentrara en él ahora, no fue capaz de dejar de pensar en ese conejo entrometido. Y fue ahí donde, una pregunta surgió. ¿Qué fue lo que le hizo ese mocoso? Este no es el lobo asustado de hace unas horas. El cuestionamiento fue seguido por un temblor en sus brazos, que se movieron instintivamente para bloquear la patada que estaban por propinarle al aprovechar su evidente desventaja. Un impacto sordo resonó en el caótico distrito del placer. El humo fue empujado al igual que la propia bayeta, que tuvo que plantar bien los talones a la tierra, derrapando incluso con ella, para no ser alejada nuevamente. La hoja de su espada estaba interpuesta entre ellos. La pierna del lobo estaba extendida. Bayeta luchaba por mantener su agarre. La fuerza que infundía para no ceder ante la potencia del impacto la hizo apretar los dientes hasta que el ataque finalizó cuando levantó su espada y Bete tuvo que saltar hacia atrás para evitar el corte. Aprovechó el respiro para ponerse de pie y agudizar sus sentidos. La velocidad con la que Bete estaba atacando era algo con lo que jamás se había enfrentado. Escupió la sangre de su boca, deshaciéndose de ese sabor a hierro que tanto le desagradaba probar de sus propias heridas. Mientras tanto, su contrincante caminaba con lentitud, mostrando evidente desinterés en su contrincante. Tenía las manos guardadas en los bolsillos y se encorvaba ligeramente hacia adelante como si esto fuese un simple viernes en su cuenta. Tranquila. Un solo corte de tu espada y podrás equilibrar la balanza. Solo uno y esa maldita sonrisa arrogante desaparecerá. Solo, no te desesperes. ¿Qué tanto balbuceas, marimacha de mierda? Estás aburriéndome. Las palabras de aliento que se daba Bayeta resultaron en vano ante la simple provocación del lobo, quien usó su lengua afilada para activar a la pelirrosa y que ésta volviera a lanzarse como lo que tanto se burlaba que él era. Un animal en descontrol. Le divertía la ironía. La espada cruzó por un costado, cortando mechones del pelaje de Bete debido a la hoja maldita que le proporcionaba un mayor rango de ataque. El cuerpo de la pelirrosa quedó al descubierto y lanzó un puñetazo a su costado, desestabilizándola. Ella, al haber realizado el primer ataque y llevado su brazo a la misma trayectoria que su arma, poco pudo hacer y perdió el control de su cuerpo. Un puñetazo certero dio de lleno en su mentón. Sus piernas se despegaron del piso, pero sacudió la cabeza para no sucumbir al dolor y, aprovechando la altura, sostuvo con ambas manos la empuñadura de su espada y descendió hacia abajo como una especie de guillotina. Sin embargo, antes de que pudiera conectar con la cabeza de su enemigo, la afilada hoja chocó con la sólida roca, creando un cráter. Rápidamente se giró para continuar con su asedio, siendo leída como un libro abierto por el lobo. Ella sonrió para sus adentros. Blandía la espada mientras sus labios se movían con rapidez, pronunciando palabras inentendibles para su contrincante, quien se dedicaba a evitar los ataques porque tenía un mal presentimiento en caso de ser cortado, aunque sea superficialmente, por el filo de la misma. El aire silbaba. Los pasos de Bete eran calculados. Sus ojos. Su visión. Estaban sincronizados con sus piernas y brazos, leyendo cada movimiento. Reaccionando como una máquina programada para esquivar. Fracciones de su pelaje eran alcanzados.
La hoja maldita provocaba cortes superficiales en su piel, los cuales no eran profundos pero sí filtraban pequeñas cantidades de sangre. Sin embargo, no sucumbió. Sabía de antemano que en esta batalla, así tuviera la ventaja, no saldría ileso. La voz de Valletta empezaba a hacerse más clara. Las cejas de Bete se arrugaron en respuesta. Rápidamente identificó sus intenciones. Ella estaba tratando de activar su castigo y reducir su nivel. Esa era la estrategia de esa mujer tramposa cuando la situación la superaba. Pero incluso sabiéndolo, él no hizo nada para evitarlo. Al contrario. No lo lograrás, imbécil. Le reveló su conocimiento sobre el plan, haciendo que abriera los ojos en demasía mientras otro corte era esquivado y una era dada a su costado. Ella bloqueó el ataque con la parte sin filo de su arma, retrocediendo mientras sus pies atravesaban la piedra. En un parpadeo, se impulsó de regreso con su espada al costado y levantándola con violencia. El viento cortante se elevó por los cielos y creó un sonido similar al del chillido de los cuervos. La estructura detrás de Bete recibió el corte, partiéndola en dos como si fuese papel. Mientras tanto, él se mantuvo quieto, viendo la sangre derramarse de su mejilla en una herida más profunda que las anteriores. Una expresión arrogante que denotaba alivio apareció en el rostro de la asesina, quien empezó a reírse desenfrenadamente mientras volvía a descender su arma con la misma velocidad y fuerza de antes, intentando esta vez no fallar en darle de lleno. No obstante, cuando el filo se aproximó a su objetivo, las manos desnudas del lobo la atraparon con suma facilidad, ignorando el poder infundido en ella. Hilos de sangre se derramaron de las palmas cortadas. Sangre que hizo sonreír a la pelirrosa. Sangre que demostraba que su Hex fue cumplida. La hoja alcanzó la piel del lobo. No era el remanente maldito. No. El metal contactó con la piel, rompiéndola hasta atravesar la carne. Es mi victoria, lobo de mierda. Las cejas de Bete se levantaron y de repente sintió un dolor generalizado en cada fibra de su cuerpo que le arrebató el aliento y lo hizo encorvarse nuevamente. Soltó el arma y Valletta lanzó una estocada directamente a su pecho. Sabes muy poco de las armas malditas, hijo de perra. Muere de una vez lleno de lamentos. Le vociferó cuando la punta empezó a penetrar en la piel, pero con lo que no contaba era que, a pesar de estar bajo los efectos de la maldición, él pudiera moverse. Sus muñecas fueron sujetadas por las manos ensangrentadas de Bete y las apretaron, empujándolas hacia atrás para alejar la espada de su cuerpo. Ella miró anonadada ese fenómeno, sin esperar que le quedaran fuerzas para responder a su embate. Los ojos encendidos de la bestia se centraron en Valletta, quien sintió un escalofrío en la espalda. Tras esto. ¡Uk! Las garras de Bete se incrustaron en su piel, traveseando la carne y contactando el hueso. Sentía la presión aumentar y supo de inmediato que si no se soltaba, sus brazos serían quebrados. En esa desesperación, bajó la boca y mordió la mano de Bete. Este frunció el ceño y la soltó. Habiendo liberado su extremidad, le dio un puñetazo en el pecho y saltó hacia atrás. No obstante, las garras del animal llegó y hicieron un corte en diagonal desde el hombro hasta el lado contrario de la cadera, dejando una herida abierta, pero poco profunda. El significado que la herida tenía iba más allá de la intención de hacer daño. Era la advertencia de que, el daño que recibiera, se lo devolverían. ¿Cómo es que? Subestimas la resistencia anormal, pedazo de mierda. Una espada que posee veneno en su hoja. No niego que es una jugada baja incluso para una escoria como tú. Pero eso me da a entender lo desesperada e insegura que te sientas. Tanto te jactas del miedo de los demás y ahora eres tú la que lo siente. Contrario a lo que esperaba, Bete solo se mostró un poco afectado por el envenenamiento. Entrecerraba uno de sus ojos y veía en sus palmas la sangre coagulada por el efecto de la sustancia en la que el metal se imbuyó. No obstante, ni siquiera se inmutó. Seguía calmado y confiado en su victoria. Pero si estás dispuesta a darlo todo en esta batalla. Entonces, sería grosero de mi parte no matarte con todas mis fuerzas. Sonrió, mostrando sus largos colmillos. Bete se quitó la chaqueta con un solo movimiento y la dejó caer sin mirarla. Su torso, desnudo y marcado por cicatrices, se alzó firme en medio de la ceniza. Pasó los dedos ensangrentados por su cabello, empujándolo hacia atrás, manchándolo de rojo. Su cuerpo comenzó a temblar. Los músculos se tensaron y se hincharon, su tamaño creció, los huesos crujieron con un eco animal. Cada fibra de su ser parecía a punto de estallar, como si algo más grande, más salvaje, luchara por salir. Sus ojos se encendieron en rojo una vez más. Intensos, afilados, decididos. Estaba completando su bestificación. Aquello que tanto temió, aquello que juró no volver a hacer.
Pero esta vez no era por rabia ni por odio. Era por elección. Porque las cosas eran diferentes. Porque esta vez, no peleaba solo por él. Peleaba para sobrevivir y ganar. Se quedó inmóvil unos segundos, con los puños apretados y los dientes rechinando. Su respiración era pesada, como si algo dentro de él tratara de desgarrarlo desde adentro. Sus ojos, encendidos en un rojo furioso, no se apartaban de Valletta. En su pecho, solo hervía una idea. Quiero matarte, arrancarte cada grito, cada maldito suspiro que te quede. Quiero devolverte todo el dolor que sembraste. Por lo que hiciste con ellos, por lo que hiciste conmigo. Por cómo los mirabas mientras los herías, como si no valieran nada. Como si yo no valiera nada. Su voz se volvió más baja, casi gutural, como si le costara contener algo más profundo, más oscuro. Pensé que podía olvidarlo. Que si seguía avanzando, tal vez el peso se haría más ligero, pero no. Arde cada vez que recuerdo sus rostros. Cada vez que cierro los ojos y veo tu sombra sobre ellos. Quiero hacerte pagar. Con cada hueso roto. Con cada gota de sangre. Quiero verte rogar. Quiero verte rota. De pronto, lo sintió. Un roce leve en la espalda. Luego otro. Y otro más. No eran reales, lo sabía. Pero lo sentía igual. Manos cálidas, simbólicas, que no lo detenían, sino que lo empujaban hacia adelante. No hacia el abismo, sino hacia algo más. Manos que le recordaban quién era ahora. Que no debía perderse en la venganza. Que no podía volverse lo que tanto había temido. Su respiración se estabilizó. Sus ojos, antes teñidos de un rojo desbordado, recuperaron lentamente el color dorado de siempre. Todavía ardían, pero ahora con propósito, no con rabia. Frente a él, Valletta se reincorporó tambaleante. Llevó la mano al pecho y notó la mancha de sangre que se extendía bajo sus dedos. Frunció el ceño, respirando con dificultad, y su mirada se endureció al cruzarse con la del lobo. Mientras tanto, la silueta del lobo crecía, más grande, más salvaje. Su cuerpo vibraba con fuerza contenida mientras la luz de la luna lo bañaba, alimentando su transformación. Entonces, un aullido estalló en la noche. Fuerte, claro, desgarrador. El sonido hizo temblar las ruinas, sacudiendo las pocas estructuras aún de pie. En un parpadeo, desapareció. Frente a los ojos de Valletta, Bete desapareció. Escuchaba pasos acercándose. Veía el desastre que quedaba detrás de lo que supuso era un tren sin frenos, avanzando con la fuerza de millones de hombres a punto de impactar contra ella. Las llamas alrededor. La destrucción que se creaba. La hizo entender que el ataque llegaría de frente sin mediaciones. Sin importar lo predecible que fuera. Porque así era Bete Loga. Porque esa era su forma de pelear. No estrategias burdas ni trucos baratos. Él luchaba como un guerrero sanguinario a sabiendas de que, para ganar, también se debe sufrir. Fue entonces que, en una fracción de segundo, apareció nuevamente con sus garras por encima de la cabeza de la pelirrosa, quien levantó su espada e hizo chocar la hoja con las afiladas uñas de ese monstruo. Él se lanzó como una tormenta viva, una fuerza desatada por completo. Su cuerpo, envuelto en la luz plateada de la luna, se desplazaba con velocidad salvaje y precisión inhumana. Las cuatro extremidades chocaban contra el suelo en una sinfonía de golpes rítmicos, una carrera a media altura que lo convertía en un lobo hecho carne, furia y propósito. No pensaba, actuaba. Cada movimiento brotaba del instinto más puro, pero no del descontrol. Su mente estaba clara, concentrada en un solo objetivo: aplastar a la pelirrosa. La primera patada fue como una masa. Impactó de lleno contra la espada de la mujer, haciéndola tambalear. El hombre lobo no se detuvo. Cayó sobre ella con una lluvia de zarpazos, combinando puñetazos que retumbaban en sus costillas con cortes cruzados que buscaban desgarrar la piel. La chaqueta de la asesina no tardó en ceder. El cuero se rajó como si fuera papel, exponiendo la carne que pronto se manchó de rojo. Sus garras rasgaron su costado, luego su hombro, después la pierna. Cortes profundos, largos, hechos con una furia que solo podía nacer del dolor. Ella retrocedía, apenas logrando mantenerse a flote. Bloqueaba lo que podía con su espada, giraba sobre sus talones para evadir los embates, pero no bastaba. Chispas saltaban con cada choque de metal y garra, y el ruido metálico se mezclaba con el sonido húmedo de la carne siendo abierta. Intentaba predecirlo, leer la dirección de los ataques, pero era imposible. El lobo era demasiado rápido, demasiado ágil, demasiado violento. Venía desde los flancos, desde atrás, desde el aire. Cuando alzaba su arma para bloquear un corte, ya había una patada bajando hacia su estómago.
Cuando esquivaba con un giro, otra garra ya le iba en busca del cuello. Las heridas comenzaron a acumularse. Sus muñecas sangraban, marcadas por los cortes que se colaban entre sus defensas. El suelo bajo sus pies ya tenía manchas de sangre, su sangre, marcando una lucha en la que el equilibrio se rompía a cada segundo. Su sangre era la que estaba bañando el lugar. No la de su enemigo. Por primera vez se sentía en desventaja. Ella era la presa siendo asesinada por un animal dispuesto a matarla de una vez por todas. Cuando se percató, no pudo evitar asustarse. Ni la ventaja del envenenamiento inclinaba la balanza a su favor. El corazón del licántropo, por su parte, latía como un tambor de guerra, profundo y constante. Cada latido parecía impulsarlo más, agrandarlo, darle una fuerza que iba más allá del cuerpo mortal. No había gritos. No había rugidos. Solo el sonido seco de los impactos, la respiración agitada de ambos, y el crujido del aire siendo partido por cada embate. Pero incluso así, en medio de la brutalidad, no se había perdido. No había odio ciego en sus ojos rojos. Había voluntad. Control. Una furia dirigida con propósito. Esa no era una pelea. Era una ejecución sanguinaria. Un lobo que ya no se contenía. Un monstruo que había dejado de temerle a su reflejo. Mientras sentía sus nudillos sangrando por la fuerza de sus golpes impactando contra la superficie de metal, contra las paredes que Valletta usaba como obstáculos para no seguir siendo apaleada y que se despedazaban al contacto como si fuesen de papel, por su mente cruzaban las palabras de la chica a la que vino a salvar. La chica que puso su fe en que él vendría a salvarla. A ella, sálvala, yo, confío en que mi héroe vendrá después. Ella lo llamó su héroe. A pesar de estar al borde de una situación complicada que atentaba contra su vida, confió en él. Sus golpes seguían alcanzando un objetivo. A veces a la propia Valletta. En ocasiones sus garras rasgaban la piel de la mujer como un cuchillo pasando por una barra de mantequilla. En otros momentos cortaba el aire o rayaba el metal de la espada, provocando un chillido que le erizaba el pelaje. Sin embargo, su mente no dejó de divagar. No cesó en la constante muestra de recuerdos. Y ahora, el turno fue de Lena. Tus ojos, siempre estuvieron tristes. Desde el primer día. Quiero que dejes de mirar así, con ese vacío. Quiero que vivas, que salves a Lain. Que salves, lo poco que aún crees que puedes proteger, tú también importas. Al verla tirada en el suelo. Con el pecho abierto de punta a punta y con la vida saliéndosele del cuerpo, una vena se marcó en su frente. Sus músculos se tensaron aún más que antes y, producto de la adrenalina. Uk. Mandó a volar a Valletta por millonésima ocasión durante el combate. Ella incrustó la espada en el suelo para frenar el empuje y lo miró con odio. Ese mismo odio que le era devuelto pero multiplicado a la milésima potencia. Su respiración estaba alterada. Su pecho subía y bajaba con rapidez. El corazón le dolía y las manos, desgastadas por los cortes, le ardían. Eso sin contar con las quemaduras en sus palmas por la fricción con el mango de su arma. Y. El temblor de sus brazos que empezaban a mostrar signos de cansancio. Apretó el puño. Mordió su labio inferior y sacó la espada de la roca, apuntándola hacia su contrincante que se veía más aterrador que antes. No había palabras. Tampoco escupía insultos. Era una fuerza de la naturaleza que solo quería despedazarla sin dialogar. Sin replicar. Solo con acciones. Del lado de Bete las cosas no eran diferentes. Por más que quisiera negar que el efecto del veneno en la espada no le hacía nada, solo estaría alardeando. Mintiendo. Su ritmo cardíaco acelerado aunado a la constante exposición a esa sustancia por los cortes que ha recibido le están pasando factura, esparciéndolo por todo su cuerpo. La sangre le quemaba. Los músculos le ardían. La piel le picaba. Todos eran síntomas inequívocos de envenenamiento. Por más que tuviera resistencia anormal como habilidad de desarrollo, había un límite y era posible que lo alcanzara pronto. No obstante, se negaba a mostrar ansiedad al pelear. Eso le arrebataría la ventaja obtenida. Estaban cara a cara. Frente a frente. Ninguno de los dos parecía menos afectado que el otro. El daño estaba repartido entre ellos. Las heridas marcaban sus pieles. La sangre manchaba sus cuerpos. Una parte la derramaron. Otra, del contrario. TSK. ¿De dónde mierda sacaste tanta fuerza? Me niego a creer que una estúpida determinación te haya cambiado tanto. Valletta espetó, cortando el aire con la mano y limpiando la sangre de su boca con desesperación. Se sentía sucia. Se sentía herida. Su propio orgullo estaba siendo manchado por el rival que creía inferior.
por ese lobo asustado que huyó. Sin embargo, el guión cambió. Él solo suspiró con pesadez, tronando los huesos de sus nudillos y caminando hacia adelante. Valletta se puso en guardia, retrocediendo un par de pasos. Siempre fui fuerte, maldita escoria. Pero ahora no tengo miedo de demostrarlo. En este momento, la única persona asustada, eres tú. Las piernas de Bette se flexionaron y se lanzó al ataque. Las chispas se elevaron por el aire mientras Valletta forcejeaba con el impulso. Su espalda se inclinaba hacia atrás, siendo empujada. Mientras tanto, Bette dio una patada rasa en el suelo con la intención de romper su centro de gravedad y que ella cayera. No obstante, ella leyó este movimiento y saltó hacia atrás, retomando la distancia. El combate volvió a encenderse. Paredes eran destruidas. Los edificios en los que la mujer se metía para huir no le funcionaban. Más que un obstáculo, solo eran una barrera temporal que Bette destruía sin miramientos. Ella saltó al techo de uno de los edificios y el hombre lobo fue detrás suyo. Su espada volvió a chocar con los puños y las garras. La hoja fue rasgada por las uñas. Desvió la trayectoria del arañazo y contraatacó, pero Bette usó su codo para empujar hacia abajo la hoja, aprovechando la apertura para conectarle otro golpe en la cara. Cayó en diagonal, destruyendo el techo del burdel, atravesando los pisos hasta caer de espaldas en el concreto. Se puso de pie rápidamente y siguió esquivando. Se aferraba a la empuñadura de su espada. Se confirmaron sus sospechas. Si la perdía, moriría. Bette descendió con una patada recta hacia abajo que estalló la estructura y empujó los escombros. Ella retrocedió y se perdió entre la nube de polvo. Sin embargo, el olfato del lobo le permitió identificar en dónde atacar. La espada de Valletta silbó en un tajo ascendente que le cortó superficialmente el pecho antes de ser esquivado. La hoja raspó el suelo, levantando piedras y lanzándolas como proyectiles. Cada una chocó con Bette, estallando en miles de guijarros. Volvieron a plantarse cara a cara en medio de los escombros. Era como un respiro para evaluar al contrario y relajar la mente. Él bajó la mirada mientras la respiración le temblaba. El sudor le corría por la frente, pero no era el combate lo que lo agotaba, sino el peso de las palabras que por fin dejaba salir. Tenías razón. Fui un cobarde. Se detuvo un segundo, respiró hondo y continuó, esta vez con un tono más amargo, más hiriente, pero no hacia ella, sino hacia sí mismo. No he sido mejor que la escoria a la que insultaba. Me burlaba de los débiles, de los inútiles, de los que no sabían proteger a nadie, y aún así, yo no pude proteger a nadie. Ni a los míos, ni a mi manada, ni a ella, me escondí detrás de palabras duras para no ver lo patético que era. Para que nadie lo notara, para no admitirlo. El lobo levantó los ojos, y en ellos no había furia, sino dolor. La clase de dolor que no se curaba con golpes. Todo esto, todo lo que pasó, fue por mi culpa. Y estoy harto de cargarlo, harto de ver cómo mis errores siguen lastimándome, como si fueran cadenas que arrastro. Pero peor aún, estoy harto de ver cómo los que me rodean tienen que salvarme. No quiero que nadie más me salve. No quiero seguir siendo esa carga, ese fracaso. Apoyó una rodilla en el suelo, como si se afianzara en sus palabras. Ya no quiero esconderme. Ya no quiero temerme. Ya no quiero vivir huyendo de lo que soy. Quiero ser el héroe que la envió en mí, porque si ella, aun conociendo todos mis fallos, conociendo lo que soy, si aún así cree que puedo ser un héroe. El zumbido cortante del aire interrumpió su frase. Valletta había cargado con furia desmedida. La hoja de su espada surcó el aire directo al abdomen del hombre lobo. Sus ojos ardían en rabia mientras lanzaba su grito de sentencia. Entonces muere como el maldito cobarde de mierda que eres. Pero no llegó a cortarlo. La hoja fue detenida, atrapada entre los dedos del lobo. Sus ojos lo miraban ahora con una claridad que helaba. Si ella vio un héroe en mí, entonces es mi deber convertirme en uno. Entonces, sin aviso, su brazo libre se alzó con violencia descomunal. En un pestañeo, la mano del hombre lobo se cerró sobre el cráneo de Valletta como una trampa de hierro. No hubo tiempo para que ella se resistiera. No hubo espacio para el contraataque. Con una velocidad bestial y una fuerza capaz de partir roca sólida, la levantó por la cabeza y la estampó contra el suelo. El impacto fue brutal. El eco del golpe se extendió por los escombros como un rugido sordo. El pavimento bajo su cuerpo se hundió, y una red de grietas se abrió desde el punto de impacto como si la tierra misma hubiera sufrido el golpe. La máscara de fuerza de la pelirrosa se quebró de inmediato. El sonido de su cráneo golpeando la piedra fue seguido por el chasquido seco de vértebras forzadas, el crujido de huesos astillándose y un gemido ahogado de puro dolor que se le escapó de los labios.
Su espalda se arqueó instintivamente por el espasmo, y su cuerpo se sacudió como una muñeca rota, con espasmos involuntarios mientras una mancha de sangre fresca se extendía bajo su rostro. La presión que ejercía el lobo con su bota sobre ella no cesó. Más bien, aumentó. No había compasión en su gesto. Solo resolución. Había dejado de pelear con miedo y de contenerse. Ella, escupió sangre, mezclada con saliva, y se filtró entre los dedos de Bete. Su cuerpo temblaba. Trataba de levantar la espada, sin éxito. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, y cada respiración era una batalla por no perder la conciencia. La sangre de la asesina le cubría el rostro, resbalando por su mentón y goteando al suelo. Cuando fue levantada nuevamente por el hombre lobo, ya no quedaba fuerza en sus manos para sostener su espada. Esta yacía a un lado, enterrada apenas en los escombros, tan vencida como su dueña. Sus piernas colgaban sin resistencia, y su respiración era pesada, entrecortada por el dolor. El agarre de Bete era firme, pero su expresión no mostraba odio ni satisfacción. No disfrutaba de aquello. Solo lo hacía porque debía hacerse. No soy el animal que muchos creen. Y ya no soy el cobarde que dices. He sido un bastardo, sí. Un hijo de perra orgulloso, hiriente, pero hay personas que me rodean y me quieren, incluso después de todo. Personas que me han visto caer y que, aún así, no me dieron la espalda. No puedo seguir despreciando eso. Mi deber es estar a la altura de sus voluntades. Cargar con ellas, protegerlas, incluso si eso significa mancharme con tu sangre. La respuesta de Arachnia fue una carcajada débil, entrecortada por el dolor, antes de escupirle en la cara con la sangre que aún le quedaba en la boca. El líquido rojo se deslizó por la mejilla del lobo, manchando su piel blanca. Pero él no se inmutó. Ni siquiera pestañeó. Se limitó a sonreír, tranquilo, como si aquel gesto no hubiera significado nada. ¿Sabes qué es lo irónico? La única sangre que tengo en la cara, es la tuya. Los ojos de la pelirrosa se abrieron, primero en confusión, luego en un destello de pánico. Fue en ese instante, sin previo aviso, que Bete la soltó. Ella apenas cayó al suelo cuando el primer golpe la impactó en el costado, un puñetazo directo que le quebró el aire de los pulmones. El segundo la alcanzó del otro lado, más fuerte, más profundo, como si el lobo hubiera estado acumulando fuerza. El cuerpo de Valletta salió disparado como un saco de carne inerte, rodando por el suelo entre escombros, tierra y sangre. Se detuvo varios metros más adelante, tendida de lado, con los brazos abiertos y la mirada descompuesta. El dolor era tan intenso que por un momento pareció que incluso la rabia la había abandonado. Bete no se movió, observándola desde la distancia, con la respiración pesada y el pecho expandido, como una bestia que al fin había tomado control, sin perderse en la oscuridad. Mientras intentaba ponerse de pie, tambaleante, sin aliento, sin orgullo, su cuerpo volvió a ser azotado. Golpes vinieron de todas direcciones, sin pausa, sin respiro. Era como si una mancha blanca y plateada hubiera tomado vida propia y la aplastara con furia incansable. El lobo no se detenía. Puñetazos, garras, patadas, como una tormenta de fuerza salvaje que la reducía poco a poco. Pero justo cuando el siguiente golpe descendía directo hacia la boca de su estómago, ella alzó ambos brazos y lo detuvo. Sus labios, rotos, manchados de rojo, empezaron a moverse. Murmuraba, pronunciaba palabras entre dientes, un cántico débil que fue cobrando ritmo hasta alcanzar su conclusión. Shaldo. De repente, una onda de luz púrpura y carmesí estalló alrededor de ambos. El domo los engulló en su resplandor. Y dentro de ese campo, el cuerpo del lobo tembló. Sus músculos decrecieron, su tamaño se redujo, su aura bestial pareció reprimirse como si una fuerza arcana encadenara su poder. Todo ese tiempo en que parecía estar callada, se dedicó a finalizar su cántico, una trampa de miel que había funcionado. Aprovechando esa confusión, la asesina atrapó el brazo del hombre y, con un rugido cargado de furia, le propinó un cabezazo directo en la frente. Un chasquido seco acompañó el golpe, seguido del hilo de sangre que empezó a correr por la frente de Bete. Ella rió entre jadeos, con los dientes apretados y los ojos ardiendo. Tienes muchas malditas aperturas, lobo. De inmediato, giró la cadera y descargó un puñetazo en su abdomen. El impacto lo hizo retroceder varios pasos. Pero Bete no se encorvó ni grunó. Solo permaneció de pie, quieto, observándola con una calma helada, casi sepulcral. Su pecho se elevaba lentamente. Sus ojos parecían mirar a través de ella. Valletta frunció el ceño, perpleja. No alcanzó a reaccionar cuando otro puñetazo, seco y brutal, la alcanzó en pleno rostro.
El golpe le aplastó la nariz, doblándola hacia un lado con un crujido repulsivo. Sintió cómo el cartílago cedía, cómo los huesos de su cara se agrietaban, y por un segundo, el mundo dio vueltas. Cayó de rodillas, escupiendo sangre, pero no se detuvo. Se sostuvo con ambas manos en el suelo, resollando como una bestia acorralada, y entonces se lanzó hacia él. Corría con la nariz rota, con la sangre fluyendo como un río escarlata sobre su boca y mentón. La pelirrosa se abalanzó sin tregua, un torbellino de violencia concentrada. La sangre en sus labios, la punzada constante en su nariz rota, nada la detenía. Empezó a atacar como una bestia sin conciencia, sus puños lanzándose uno tras otro con una brutalidad que dejaba atrás toda técnica. Cada golpe estaba impulsado por años de odio, por el resentimiento y el dolor de verse traicionada, por la necesidad visceral de romper al hombre que una vez la miró desde arriba. Sus nudillos se estrellaban contra el cuerpo del lobo como si martillaran carne viva. El torso de Bete se sacudía con cada impacto, retrocediendo apenas, sin emitir un solo quejido. Sus costillas eran alcanzadas por puñetazos cruzados, sus hombros por codazos, su abdomen por patadas ascendentes. La pelirrosa no se detenía, no quería pensar, solo golpear. Solo castigar. El cuerpo de Bete comenzó a teñirse de sangre. El carmesí resbalaba por su torso, por sus brazos, dejando marcas como pinceladas violentas sobre un lienzo blanco. Ella le gritó con rabia, jadeando entre cada embate, con la voz rota y salvaje. ¿Dónde está ese maldito arrogante que dijo que me derrotaría? ¿Dónde está ese perro que se creía más fuerte que yo? Solo eres un puto perro asustado que morirá aquí. Ya perdiste tu ventaja. Tu arrogancia será tu tumba. Una tras otra, las estocadas lo alcanzaban sin que él ofreciera resistencia. Sus brazos no se alzaban. No esquivaba. No respondía. Era una golpiza unilateral. Brutal. Humillante. Como si el cazador se hubiera convertido en presa. Como si todo el poder que había mostrado minutos antes se hubiese desvanecido, arrancado de cuajo por el domo que lo oprimía. Pero algo no encajaba. Algo lucía extremadamente mal. Un detalle le daba un mal sabor de boca. La mujer empezaba a notarlo. A sentirlo. Un presentimiento oscuro se instaló en el fondo de su pecho. Su respiración se aceleró, no por el esfuerzo, sino por la incertidumbre. ¿Era solo el hechizo? ¿Solo eso había bastado para reducir a ese monstruo a un saco de carne sangrante? ¿Por qué no reaccionaba? ¿Por qué no intentaba siquiera esquivarla? Era diferente a sus batallas anteriores. Esta pasividad distaba en demasía de los combates pasados. Sobre todo el más reciente en el que se encontraron en una situación similar. Rápidamente comparó la escena con las veces anteriores. Lo había enfrentado con el aumento de nivel otorgado por la Renard, con ventaja numérica, incluso con la oscuridad a su favor. Y aún entonces, él se mantuvo firme, feroz, casi inquebrantable. Era imposible que solo la magia estuviera haciendo esto. Imposible. Negaba con la cabeza mientras seguía golpeando. Como si pudiera apagar esa duda a base de puños. Y entonces, lanzó otro puñetazo directo al rostro. Uno más. El definitivo. Pero no llegó a su destino. Una palma abierta se alzó frente a ella, deteniendo su puño con precisión quirúrgica. Una onda de choque brotó del contacto, estallando en todas direcciones. Los edificios cercanos, ya agrietados, colapsaron por la presión. El suelo tembló. El aire mismo pareció partirse por la mitad. El rostro del lobo emergió de entre su pelaje empapado de sudor y sangre, y su mirada helada se encontró con la de ella. Ya no estaba oculta bajo el cabello enmarañado. Los ojos le brillaban. No era la mirada de un derrotado. Era la mirada del verdadero depredador que había estado agazapado en silencio, esperando el momento exacto. Sintió una corriente helada que se arrastraba por su piel desde adentro. Por primera vez en la batalla, y ni siquiera en sus encuentros pasados con el mismo enemigo, sintió miedo real. Un terror primitivo que se asentó como una piedra en su estómago. La quietud del lobo, su mirada aún cubierta por las sombras, el pecho ensangrentado pero erguido, y la postura relajada de quien controla cada segundo, la desarmaron más que cualquier golpe recibido. Esa serenidad era lo opuesto a todo lo que ella esperaba. Era peor que una amenaza directa. Era la seguridad de quien ya no necesitaba gritar para matar. El mundo se estrechó de pronto. Y lo que la hizo salir de ese shock no fue una palabra, ni un movimiento, ni siquiera un rugido. Fue el dolor. Un dolor agudo, desgarrador, que estalló en su mano cuando su puño fue tomado. Bete había cerrado su palma sobre la suya como una trampa de hierro. No apretó de inmediato. Solo sostuvo.
Luego, lentamente, con esa misma calma sepulcral, ejerció presión. Los huesos de su mano se fracturaron uno a uno bajo la presión inhumana. El cuarto y quinto metacarpo se rompieron en líneas diagonales, como si fueran madera podrida. Las falanges colapsaron entre sí. Uno de los huesos desplazados perforó la carne y emergió entre los nudillos como una astilla blanca teñida de rojo. Un hilo de sangre descendió de su muñeca al suelo. ¡Ah! ¡Puaa! Un grito sordo, seco, escapó de su garganta rota por el dolor cuando este por fin se sintió. Cuando salió del shock. Pero no llegó a volverse un alarido real. Antes de que pudiera exhalar el aire con fuerza, el puñetazo de Bete impactó directo en su rostro. Fue un golpe brutal, contundente, como el disparo de un cañón. Su cuerpo se alzó del suelo como una muñeca de trapo y voló varios metros antes de rodar entre escombros y polvo. El lobo, avanzando con pasos pesados pero seguros, habló. Siempre has sido así. Te crees vencedora antes de tiempo. Y es ahí cuando lo muestras todo. Tus grietas, tus miedos, tus malditas fallas. Por eso pierdes, Valletta Grede. Porque en el fondo, tú y yo no somos tan distintos. Aunque te odie admitirlo. Ambos somos unos bastardos arrogantes. La mujer pelirrosa, humillada, quedó en el suelo, medio cubierta por polvo y sangre. Su mandíbula colgaba grotescamente hacia un lado, dislocada, con un hilo de saliva y sangre escurriendo desde la comisura. En un intento desesperado, trató de acomodarla con una mano temblorosa. Un chasquido repulsivo se oyó cuando forzó la articulación. Cállate. Logró escupir, aunque la voz le salió distorsionada, como si hablara con piedras en la boca. Vete a la mierda, ah. Pero en cuanto emitió el insulto, el dolor le nubló los ojos. Un alarido ahogado surgió de su garganta, y el reflejo le obligó a llevarse ambas manos al rostro. Solo hablar le lastimaba. Empezó a retroceder, como un animal herido que comprende que ya no está en control. Su espalda rozaba los fragmentos del suelo, arrastrándose entre piedras, tierra suelta y restos de armaduras destrozadas. Los dedos manchados de sangre tanteaban el terreno a ciegas, buscando algo, lo que fuera. Cualquier cosa que pudiera servirle como un arma, como una barrera, como una esperanza. Y entonces lo sintió. Fría, metálica, con su hoja semioculta entre los restos de un escudo roto, encontró una de las espadas abandonadas por el ejército que aquel albino despedazó por sí solo. Su mano se cerró sobre el mango con desesperación, pero no podía cerrarla. Se dio cuenta de que se trataba de la rota, su mano dominante, por lo que la cambió a la sana y la tomó con fuerza, con odio, con el instinto de quien sabe que su única salida es matar, o morir. Y, sin dudas, así su cuerpo quedará hecho mierda, no se permitirá morir a manos de ese bastardo que por tantos años la ha perseguido. Hijo de perra. Se lanzó al ataque con un grito de guerra ahogado, más parecido a una súplica que a una amenaza. La voz le temblaba, como su cuerpo. Levantó la espada por encima de su cabeza, pero no podía sostenerla con firmeza. Cada movimiento le arrancaba una punzada aguda desde los dedos hasta el hombro, y su agarre era torpe, resbaladizo por la sangre que no dejaba de brotar. Aún así, embistió. Trató de hundir el filo en él. El golpe fue directo, apuntando al hombro del lobo, y lo alcanzó. La hoja penetró la carne, pero no fue profunda. Sin el impulso adecuado, sin la fuerza de ambas manos, el acero se detuvo a medio camino entre la piel y el hueso. Vete ni siquiera retrocedió. No hubo rugido de dolor ni gesto de sorpresa. Solo lo miró. Te dejé herirme, porque durante mucho tiempo me negué a sentir este dolor. Este castigo. Como si cerrando los ojos a lo que provocaba, pudiera limpiarlo. Permaneció quieto, con la hoja todavía incrustada en su hombro. El músculo tensado alrededor del filo palpitaba, derramando sangre caliente. Y a pesar de eso, no se movió. Pero ya no más. Ya no necesito seguir pagando con sangre lo que ya he empezado a reparar con mis actos. Su mano se alzó, y con un movimiento seco, arrancó la espada de su cuerpo. El metal chirrió al salir. La hoja, ahora manchada, quedó inerte en su mano, como si le perteneciera más a él que a quien lo atacó. Y entonces, la arrojó a un lado. Valletta retrocedió un paso, aterrada. Su brazo temblaba, sin fuerza ni armas. Sin embargo, no se rindió. Ignoró el dolor de su boca desencajada. De su mandíbula rota. Y se obligó a dar un paso hacia adelante con los músculos tensos y una determinación total para no ceder ante las amenazas de muerte que su subconsciente le gritaban. Valletta escupió sangre a un lado, con trozos de dientes rotos mezclados en el líquido carmesí que brotaba de su boca destrozada. Se mantuvo en pie.
Sus ojos, enrojecidos por la rabia, no parpadeaban mientras se clavaban en la figura del lobo frente a ella. Sus pasos eran tambaleantes, pero su determinación no se había roto. No voy a caer ante ti. Su voz salió con un tono disonante, distorsionado por la inflamación de su rostro y el daño en su boca. Eres escoria. Un maldito perro con delirios de redención. Un monstruo que jugó a ser hombre. Se abalanzó sobre él con una velocidad imprudente y en una acción desesperada. Las piernas se propulsaban como látigos que azotaban el suelo. Una espada escondida en sus mangas apareció en su mano y cortó el aire con silbidos violentos. Los mechones de su cabello teñidas de sangre danzaban al ritmo de cada acometida. No se detenía. Los ojos del hombre lobo se abrieron, no esperando esa desesperación. Se movió a un costado, esquivando los embates. Un paso. 2 pasos. 3 pasos. Solo necesitaba maniobrar en el suelo con sus piernas para apartarse de la trayectoria de las apuñaladas. Sin embargo, no había espacio para contraatacar. El lobo apretó los dientes. Una vena se marcó con violencia en su frente y su puño tembló. Durante un segundo, la rabia cruzó su mirada como un rayo sin control. Ese instante fue suficiente. El filo oculto que Valletta había escondido bajo la manga surgió con rapidez letal, como un dardo envenenado, y trazó una línea ascendente desde el mentón del lobo hasta su ceja. La sangre brotó de inmediato, caliente, cubriendo su ojo izquierdo. De ese lado veía todo con la misma tonalidad que aquel líquido, impidiéndole ajustar la vista. Los cortes se sucedían. Uno en el costado, otro en el muslo, otro más en el antebrazo. Las defensas del lobo se reducían, bloqueando solo lo indispensable. Su cuerpo sangraba por múltiples puntos, cada uno debilitándolo un poco más. El veneno que aún recorría su organismo enturbiaba su mente, desbalanceaba sus reflejos. Aún así, se mantenía de pie, intentando resistir. La pelirrosa lo sabía. Lo sentía. Esa fracción de ventaja, ese margen mínimo, podía inclinar la batalla. Y no lo iba a desperdiciar. El siguiente tajo fue a la mejilla. Abrió la piel de Bete con un chasquido húmedo, dejando un surco irregular que escupía sangre. Él apenas parpadeó, pero su expresión se tensó. Antes de que pudiera alzar los brazos, otro corte se hundió en su costado, directo entre las costillas. La hoja rechinó contra el hueso. Sangra. La sangre empapó su brazo mientras lo rodeaba con velocidad inhumana, y con un giro rápido hundió su espada en su muslo izquierdo. Lo dejó clavado allí. Bete gruñó, un gruñido bajo, de advertencia. Pero no se movió. Ella dio un salto hacia su espalda, desgarrando con sus uñas los músculos de su hombro, y luego la extrajo. Antes de que él pudiera girar, lo apuñaló 2 veces más en la espalda. Una al lado de la columna, otra más arriba, apenas debajo del omóplato. Bete cayó de rodillas. No eres invencible. Eres solo carne. Carne blanda como la de todos los demás. Se lanzó hacia su cuello con la hoja buscando su garganta, pero el lobo giró la cabeza a tiempo, y el cuchillo le rebanó parte de la oreja. El cartílago colgaba, sangrando profusamente. El rostro de Bete estaba bañado en rojo. Valletta no se detenía. Apuñaló el mismo costado 3 veces más, rápida, como una máquina de matar. Cada vez con un sonido húmedo, brutal, que salpicaba su propio rostro de sangre ajena. Se agachó. Sacó el arma clavada en el muslo y lo hundió nuevamente, esta vez en el hombro, y al girarlo dentro de la carne, escuchó cómo los tendones se desgarraban. Era como si la adrenalina, combinada con las malas condiciones en las que el lobo se encontraba, aunado al descenso de su nivel, le diera una ventaja enorme. Eso es. Así gemían los tuyos cuando les hundía el acero. Así chillaban mientras les abría el vientre y vaciaba sus tripas como si fueran ganado. Bete escupió sangre mientras una vena se inflaba en su frente. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de contención. Su respiración era pesada, su pecho subía y bajaba como una máquina rota. Pero no se caía. Ella levantó la espada una vez más, apuntando directo al ojo. El filo bajó, pero esta vez, una garra firme y brutal la detuvo en seco. Recuerdo su voz. La de tu madre. Gritaba tu nombre mientras le abría el vientre con mi lanza. Su sangre estaba caliente. Me manchó la cara. No se apagó fácil. Siguió respirando por minutos, hasta que le rompí el cuello con mis propias manos. Un corte más fue directo a la pierna del lobo. Bete trastabilló, pero no cayó. Ella continuó, clavando otra vez la espada en el costado del hombre. ¿Tu padre? Fue más fácil. Le corté el tendón de la rodilla y lo hice arrastrarse. Suplicaba. Suplicaba.
Pero le abrí el pecho como si fuera un animal. Saqué su corazón y se lo tiré a tu hermana. La sangre de Bete caía a chorros. Apretaba los puños, resistiendo. ¿Y tu hermana? La pelirrosa sonrió con sadismo mientras lo apuñalaba por la espalda. Era tan bonita. Tan valiente. No quería gritar, ¿sabes? Se mordía la lengua para no darme ese placer. Así que le arranqué las uñas. Una a una. Luego le quemé los ojos con aceite hirviendo. Y cuando al fin empezó a llorar, le corté la garganta. Lenta. Muy lenta. Otro corte entró en su costado. Luego lo sacó y jadeó mientras lo rodeaba. ¿Y el que te gustaba? ¿Ese idiota con cara de perro fiel? Lo colgué de un árbol. Le quebré las piernas antes de matarlo. Me tomó horas. No pude evitar mojarme de risa. Bete gruñó. Y con lo que le quedaba de fuerza, le dio un puñetazo en la cara. El impacto fue seco, directo a la mejilla, con fuerza suficiente para hacerla tambalear, pero no para tumbarla. Valletta retrocedió un paso, escupió un diente, y luego soltó una risa. ¿Eso es todo? Dijo Arachnia, limpiándose la sangre de los labios. Se inclinó hacia él, mirándolo con desprecio. No lo has superado. Sigues siendo el mismo cachorro tembloroso de antes. El mismo que se quiebra solo con palabras, ¡pua! El puñetazo de Bete tuvo mayor fuerza que el anterior. Volvió a aprovecharse del alardeo de la mujer para alejarla y hacerla estrellarse contra los escombros, dándole un descanso. Dándole el respiro que tanto necesitaba. Se puso de pie con dificultad. El daño le empezaba a pasar factura, pero estaba seguro de que era cuestión de tiempo para que ganara. O para que muriera junto a ella. Aún así, se molestó. Por un breve momento, la concentración de Bete se resquebrajó. El veneno en sus venas se mezclaba con el cansancio y la rabia contenida. Las palabras de Valletta seguían retumbando en su cabeza como cuchillas. Sus piernas flaquearon. Apenas pudo mantenerse firme. Sin embargo, no cedió. Se quedó quieto, apretando los dientes con furia. Se maldijo. Sigue pasando, sigo cayendo. Apretó los puños, sintiendo el ardor de las heridas abiertas en su carne. Sigo siendo un maldito idiota. Un imbécil que ni siquiera ahora puede mantenerse firme. Le temblaban los labios, pero no de miedo. Era rabia dirigida hacia sí mismo. Un odio tan viejo como sus heridas. La pelirrosa lo escuchaba con una sonrisa sádica. Me falta mucho si quiero ser un héroe como ese conejo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una explosión súbita. Un rugido desgarrador retumbó desde la distancia y una ola de presión barrió el campo de batalla. Una de las estructuras de la sede de Ishtar estalló en pedazos. El fuego se alzó como una lengua feroz y una onda expansiva los alcanzó. Los ojos de Bete se abrieron en su totalidad. Incluso Valletta pareció desconcertada. Ambos lo vieron. El edificio colapsando, envuelto en llamas. Los ojos del hombre lobo vibraron. Mientras el hongo de cenizas y escombros se elevaba por los cielos, alcanzando una altura de varios metros, su corazón latió con fuerza. Miró directamente hacia la copa del humo, esperando a que algo ocurriera. Y, por primera vez en tantos años. Por primera vez en la vida. Sus deseos fueron escuchados y cumplidos. Entre la nube de escombros emergieron tres figuras como ángeles iluminados por la luz de la luna. Se posaron enfrente del imponente astro mientras alas salían de sus sandalias y maniobraban por los cielos. Cambiaron de dirección y volaron en horizontal directamente a la salida del distrito del placer. Agudizó la mirada, tratando de reconocer a ese trío inusual. Cuando lo hizo, se percató de que no eran solo tres personas. Eran cuatro. Line. Musitó el nombre de la peli negra, quien era sostenida por Perseus, la que orquestó el rescate. A los lados de ella se hallaban aquellas muchachas que ayudaron a Bel durante el juego de guerra. Una de ellas se tambaleaba de lado a lado como si estuviera a punto de caer. La otra, en cambio, supo usar correctamente la herramienta mágica que le fue otorgada. Y para confirmar sus sospechas. Para darle un respiro. Para que por fin se sienta aliviado, el Oculus en su bolsillo brilló, comunicando el mensaje que aguardaba. Lainar se ha sido rescatada. La llevaremos a la sede de la familia Diansech para un análisis médico. Nos retiramos. Bete, con la mirada fija en la trayectoria, sonrió con realización. Los ojos cansados de la joven vagaron en desastre. A pesar de los escombros, lo pequeño que lucía todo desde las alturas, pudieron contactar con los de él, devolviéndole ese gesto amable y susurrando tres palabras. Esas tres palabras que el lobo quería escuchar. Gracias, mi héroe. El corazón de Bete se llenó. La determinación de terminar con todo lo hizo estremecerse.
Ella se fue junto a Asfi, Cassandra y Daphne. Él, en cambio. Uk. No cambia nada. Los planes no salieron como esperaba, pero todavía me queda fuerza para matarte. La espada de Valletta se incrustó en el abdomen de su enemigo, aprovechando su relajación para hacer su movida. Ya no le importaba destruir lo que le importaba. Tampoco sumirlo en el trauma y la miseria. Los objetivos cambiaron en el momento que no se rompió mentalmente y decidió pelear en serio. Como un alma libre que ya no era apresado por el miedo, Bete tosió. La sangre salió de su boca, derramándose en un hilo escarlata que alcanzó su mentón y cayó desde el mismo hasta su pecho. Sin embargo, las comisuras de sus labios se curvearon en una sonrisa repleta de diversión que provocó la inquietud de la pelirrosa, la cual. Sé cómo es que no muestras desesperación. Sus ojos se abrieron como platos. Un dolor visceral y desgarrarte la hizo callarse a media pregunta. Las venas se marcaron en su frente. La sangre empezó a brotar desde su piel. Bajó lentamente la cabeza, con movimientos mecánicos y pausados que denotaban el malestar que le causaba tan solo moverse. Cuando dio con la escena, lo sintió todo. Él la sostenía de la muñeca. La presión se ejercía como sucedió hace unos minutos. El crujido de sus huesos. El choque de los huesos carpos entre ellos por el espacio reducido ardió como si estuvieran prendiéndole llamas en la carne. Mientras temblaba. Al mismo tiempo que trataba de zafarse de su agarre, retorciéndose por el dolor, rogaba para que no le sucediera lo mismo a su brazo sano. Sin embargo, Bete no se dio el placer de verla rogar. Como si fuese una simple rama seca, quebró el brazo de Arachnia, arrancándole un grito hórrido y potente que hizo sangrar los oídos del lobo por la potencia. El músculo fue desagradable. Cúbito y radio se partieron en dos. Los bordes filosos del hueso quebrado irregularmente se abrieron paso entre la carne y la piel, convirtiéndose en una herida expuesta. No le permitió terminar. Tampoco le cedió la oportunidad de disfrutar de su falso sentimiento de victoria cuando la espada atravesó su abdomen sin alcanzar a salir del otro lado. Ya no importaba. Line estaba a salvo. Y en ese momento, solo quería verla. Nada se lo impediría. La soltó. Dejó que saboreara su propio miedo. Ella retrocedió tambaleándose con las manos inutilizadas y colgando como simples pedazos de carne que se mantenían unidas solamente por delgados pliegues de piel. En un parpadeo, redujo la distancia y le dio un sólido rodillazo en la boca del estómago a la pelirrosa. Cuando se inclinó hacia adelante, perdiendo el aire, un puñetazo la detuvo, empujando su cabeza hacia atrás y separándola del suelo. Antes de que se elevara más, Bete la interceptó con su puño, mandándola a volar y estrellarse con un montículo de escombros. Algunos de los barrotes de metal se incrustaron en su piel. Ella estaba en silencio. Sentía lo que sus víctimas sufrían antes de dar sus últimos suspiros. Los últimos ápices de vida. Miedo. Un miedo tan real y carnal que la alejaba en shock, sin respuesta para lo que Bete le haría. El lobo pateó su cuerpo junto con los escombros. Ella pudo ver en cámara lenta lo que sucedía. Las rocas se elevaban sobre su rostro, cubriendo la figura de quien por mucho tiempo vio como su víctima. Una oveja con disfraz de lobo. No, era una bestia en todas sus letras. Bete se lanzó como un proyectil, su cuerpo era solo músculo, rabia y propósito. En un instante, una ráfaga implacable de golpes cayó sobre Valletta. Puñetazos y patadas sincronizadas con una precisión sobrehumana, una tras otra, sin respiro. Cada impacto hacía temblar su cuerpo como un saco de carne colgado de un gancho. Era una coreografía de destrucción. El primer golpe fue al estómago. La fuerza hizo que sus ojos se revirtieran por un segundo, escupiendo bilis y sangre. El segundo fue en el rostro. Le fracturó el pómulo y la lanzó girando sobre su propio eje. Una patada giratoria le quebró la clavícula y la estampó contra el suelo. Apenas había tocado la piedra cuando una garra la tomó del cabello y la alzó como si fuese una muñeca rota. No era suficiente. No aún. Bete no pensaba. No razonaba. No sentía el dolor en sus propias heridas. Era furia canalizada. Cada golpe era una sentencia, cada patada un grito acumulado de años de culpa y rabia. Su cuerpo se movía con una precisión instintiva, brutal y quirúrgica. Valletta apenas alcanzaba a reaccionar. Sus brazos se alzaban por reflejo, no por voluntad. Su boca abierta expulsaba gruñidos y quejidos entre dientes rotos. La sangre le inundaba la garganta. Cada nuevo contacto arrancaba un sonido distinto, más agudo, más débil. Era azotada contra el suelo, contra las columnas, contra el aire mismo, como si no existiera la gravedad suficiente para contenerla.
Un rodillazo la alzó, otro puñetazo la elevó aún más. En el aire, el lobo la interceptó, descargando sobre ella 2 golpes que le hicieron girar como un espantapájaros deshilachado. Cayó, y antes de tocar el suelo, una patada en la espalda la levantó otra vez, haciendo crujir su columna. El sonido fue seco, grotesco. La adrenalina mantenía vivo su cuerpo, pero ya no se movía por voluntad. Se sacudía por los golpes. Uno de sus ojos estaba cerrado, el otro apenas veía. Su boca era una masa amorfa de carne colgante, sangre y dientes perdidos. El cabello rosado se había teñido de carmesí. Le costaba respirar, no solo por las costillas fracturadas, sino por el puro terror que la paralizaba. 1, 2, 3 patadas en la pierna la hicieron colapsar. Una de sus rodillas se quebró hacia adentro con un chasquido grotesco. Cayó de lado como un cadáver, pero no hubo piedad. Bete la levantó nuevamente del cuello y la estampó contra una pared. Su cabeza rebotó con un ruido seco, y de su oído brotó sangre. ¡No! Con todas sus fuerzas, alcanzó a gemir ella, antes de que un puño la golpeara directo en la garganta. Sus piernas dejaron de sostenerla. Todo su cuerpo colgaba como trapo mojado. Cada centímetro de su carne ardía. Los músculos desgarrados no respondían. Cada respiración era un silbido quebrado, una súplica involuntaria. Pero Bete no se detuvo. La arrojó al aire una vez más. Como un proyectil, como un castigo. Y en el aire la alcanzó con una nueva serie de puñetazos que le rompieron la nariz, le dislocaron el hombro y le partieron los labios. Ya no había un rostro reconocible. Solo una máscara de sangre, hinchazón y piel rota. El último golpe fue el más cruel. Un puñetazo directo al pecho, con el peso de todo su cuerpo detrás. El impacto la arrojó como un meteoro contra la pared más cercana. El muro se agrietó en un patrón radial, y Valletta quedó incrustada en el hueco, colgando apenas por el peso de su cuerpo destruido. Se tambaleó. Cayó de rodillas e intentó respirar. Pero el aire no llegaba. Bete retrocedió. Sus pies chorreaban sangre. Su pecho subía y bajaba lentamente, marcado por cada latido, cada recuerdo, cada crimen. Vomitó sangre combinada con saliva, ácido estomacal y restos de dientes. Su rostro cayó encima de esa asquerosa combinación, ahogándose en el charco. Si se quedaba ahí tirada, morirá. Ya no tenía cuerdas para levantarse. Tampoco contaba con la capacidad física para hacerlo. Sus brazos estaban despedazados. No obstante, Bete no le daría el placer de morir por sí sola. Si alguien debía arrebatarle la vida, debía ser él. Ponerle fin de una vez por todas a ese círculo vicioso de sufrimiento en el que se vieron envueltos. La agarró de la cabeza. Incrustó sus garras en el cuerpo cabello, atravesando el hueso y levantándola como un muñeco de trapo sin peso. Como un simple trozo de carne que estaba por ser cortado. Posó el rostro sucio, inflamado y despedazado de la pelirrosa justo enfrente del suyo. Quería ser el último rostro que ella viera antes de morir. Que supiera que la presa se convirtió en depredador. Los ojos amarillos de Arachnia conservaban un ligero brillo de conciencia. Su mandíbula colgaba como un péndulo. Ese si me matas. Las últimas palabras de la mujer fueron pronunciadas. Todavía tenía la esperanza de escapar de esta. Todavía se creía capaz de manipular al hombre lobo. De ofrecerle algo que valiera su vida. La llave, de Gnos. Bete levantó las cejas, interesado. La llave del calabozo artificial del que Finn había hablado. La base de Evilus. Eso era lo que ella le ofrecía. Lo único de interés que podría darle. Sin embargo. No soy Finn para que intentes negociar conmigo, imbécil. Ten el valor de morir como lo que fuiste. Mientras Bete la sostenía del cráneo, sus dedos se clavaban entre los mechones ensangrentados, ejerciendo una presión lenta, cruel, despiadada. El cráneo de Valletta crujía bajo su fuerza. Su rostro, apenas reconocible, se deformaba aún más con cada segundo. Una sombra de conflicto cruzó el rostro del hombre lobo. No había júbilo. No había satisfacción. Solo el peso de una decisión inevitable. Solo, la nada misma. Una maldita escoria. Susurró. La presión aumentó. Uno de los ojos de Valletta estalló, saliendo disparado con un sonido húmedo y repulsivo, colgando apenas por un hilo de carne enrojecida. Nos veremos en el infierno, Valletta Grede. Guárdame un lugar. La sentencia fue fría, sin rastro de emoción. El cráneo se dio con un sonido hueco y húmedo. La cabeza estalló entre sus manos, esparciendo fragmentos de hueso, materia cerebral y sangre como una fruta podrida siendo aplastada. El cuerpo colapsó sin fuerza, desplomándose como un saco de carne sin alma. Bete miró por unos segundos lo que acababa de ocurrir.
Admiró con quietud, sin expresión, el acto que recién cometió. Su respiración estaba alterada. Inhalar y exhalar aire le ardía. Tal vez por el veneno que recorría sus venas. Quizás por el calor y las cenizas que impregnaban el aire. Sea como sea, mantenerse consciente le resultaba difícil. Pero se negaba a morir en el mismo sitio que esa mujer. Se negaba a morir sin ver a Lain sana y salva. Caminó hacia adelante, dejando atrás el cuerpo apagado y desprovisto de cabeza de la pelirrosa. Le dio un último vistazo sobre el hombro. Como un adiós. Como un final a algo que jamás debió empezar. Su sangre estaba mezclada con la de ella. Su piel repleta de heridas a causa de esa mujer. Los traumas grabados en su mente tampoco desaparecerían. Ella arruinó su vida, por lo que tenía derecho a terminar con la de ella. No había satisfacción. Tampoco alegría. Solo, vacío. Siguió avanzando. Siguió caminando hasta donde sus piernas lo llevarán. Se apoyó en algunas paredes para no sucumbir por sus heridas, pero estas caían despedazadas por lo frágil de su estructura. Su mirada se mantuvo fija hacia adelante. Las enormes puertas quemadas, carbonizadas, del barrio rojo lo llamaban. Estaba por alcanzarlas. Estaba por llegar a ellas y abandonar ese sitio maldito. Ahora entiendo, ¿por qué hiciste todo esto, Belcranel? Musitó para sus adentros. La figura del albino emergió en su muy cansada mente a punto de apagarse. Por fin le he encontrado el valor a arriesgarte por los demás. Proteger. La imagen de Lain y Lena aparecieron con claridad. Como un recuerdo vivido en su subconsciente. Era incómodo. Incluso vergonzoso admitir que tenía ese tipo de pensamientos. Pero, también lo hacía feliz. Proteger esas sonrisas que confían en ti. Una rodilla golpeó en el suelo. Luego otra. Tras esto, su cara se estampó en la roca. Extendió el brazo hacia la salida. Se arrastró como una serpiente para alcanzarla. Quizás, incluso yo, puedo convertirme en un héroe, un protector, y no ser la bestia irracional que todos creen que soy. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Por fin se sentía en paz consigo mismo. Ya no se odiaba. Mientras su mente se desvanecía en un mar de oscuridad y dolor, un sonido rompió la inercia. El chasquido leve de un frasco siendo abierto y el líquido vertiéndose sobre su cuerpo. Al principio no lo comprendió, pero luego sintió el calor tibio recorriendo su piel desgarrada. A pesar del entumecimiento, el ardor que venía con el contacto del líquido le devolvió algo de conciencia. Sintió su abdomen contraerse. La herida comenzaba a cerrarse. Sus músculos se tensaron, su respiración se hizo más profunda. Confuso, giró la cabeza con esfuerzo. Sus ojos todavía nublados buscaron al responsable de ese acto inesperado. Y allí estaba. Una silueta de un imponente hombre. La silueta de Otar. El rey lo miraba en completo silencio, sin gesto alguno, sin palabras, como si su sola presencia bastara para devolverle el rumbo al caos. Solo se limitó a esperar a que el contenido de la botella se vaciara para arrojarla a un costado y continuar con su camino, en silencio como era costumbre, ya estando de espaldas. Mientras Bete se levantaba con dificultad y apuntaba su mirada a su gruesa espalda, asombrado, emitió un único mensaje. Uno repleto de reconocimiento y admiración. Has encontrado tu lugar en este mundo. No eres un guerrero vacío sin motivaciones. Hallaste lo que muchos añoramos, un motivo para luchar. La impresión que se dibujó en el rostro del licántropo no fue para menos. Sus cejas se levantaron y su boca se abrió tratando de encontrar una respuesta. Siguió levantándose, posando su mano en donde la herida más severa había sido cerrada. No obstante, permaneció en silencio. ¡Ey, jabalí idiota! No hay nadie a quien matar en este lugar. Todos han sido pulverizados por ese conejo de mierda. ¿Y Freya-sama? Está subiendo hasta la terraza de esa torre. Quiere encargarse personalmente de esa diosa de mierda. Allen apareció en escena, comunicando su mensaje al capitán de la familia. 2 miembros de la familia Freya, no, incluso la diosa de la misma se encontraba en ese lugar. El Cadman señaló a la distancia la sede de la familia Ishtar. En las escaleras de caracol que subían hasta el último piso de ese lugar se observaba a la propia Freya caminando calladamente hasta alcanzar la cima. Sus ojos brillaban en un púrpura intenso mientras los remanentes de la familia Ishtar le abrían paso, sucumbiendo a su habilidad como simples títeres sin voluntad. Tanto Otar como Bete miraron hacia ese lugar. Una extraña sensación los abordó cuando sintieron el ambiente más pesado. El calor más intenso. Una tenue luz color escarlata iluminaba la terraza. Una luz que se iba haciendo más grande hasta tomar la forma de una llama.
Y fue entonces que, dos palabras fueron gritadas a todo pulmón, convirtiéndose en el preámbulo de un espectáculo sin igual. Rea Ambrosía. En ese instante, el cielo se tiñó de rojo. No era el crepúsculo ni el reflejo de una antorcha. Eran llamas alzándose como lenguas demoníacas que lamían las alturas. Parecían salir de una grieta abierta en el infierno mismo, bañando las nubes con su fulgor carmesí. El fuego devoraba oxígeno. Una onda de choque le siguió al estallido, una fuerza invisible que arrasó con el aire, empujando con violencia a quienes estaban cerca. El suelo vibró, como si el mundo entero hubiese contenido la respiración y la soltase de golpe. El calor era una presencia tangible. Incluso desde kilómetros de distancia, quemaba la piel como brasas al rojo vivo. El sudor se evaporaba antes de formarse, y el aire, denso como metal fundido, cortaba los pulmones al respirar. No se trataba de un simple ataque mágico. Era una sentencia. Una manifestación de ira pura convertida en fuego, extendiéndose con la furia. Cuando el impacto inicial cesó, Bete, quien tenía el antebrazo sobre las cejas para poder ver lo que ocurría, se sintió aterrado por la potencia mágica. No tuvo que pensar mucho a la hora de asociar ese fenómeno con un responsable. ¿Qué mierda fue eso, Bell? Era una magia desconocida. Una magia más devastadora que el fireball de antes. Sin embargo, no parecía ser una que se centrara en el ataque. Había algo más oculto. Algo que desde donde se encontraban no podía percibirse. Algo que, el propio Otar identificó. Su enorme cuerpo tembló. Esto llamó la atención de Allen y Bete, quien abrieron los ojos de sobremanera cuando se percataron de ello. El gran Otar. El apodado como el rey lucía asustado. El boas estaba en shock. Su puño se cerró y se sacudió. Mientras ignoraba los gritos de Allen, pronunció una sola palabra. Glotonería.